Hola, nos juntamos otra vez más de la Secretaría de Prensa y Comunicación de la Federación Argentina de Cardiología para comunicar prevención. Y hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Diabetes, ¿sí? Este 14 de noviembre, y de alguna manera lo que queremos intentar es aprovechar esta fecha para hablar de este tema tan importante y bueno, contamos con dos profesionales de lujo, con la doctora Cristina Rondoletti, con la licenciada Yarenza Lorenzo, que vamos a hacer algunas preguntas. Cris, ¿vos sabés bien por qué se celebra el Día Mundial de la Diabetes? Sí, en este día se conmemora el aniversario del nacimiento del doctor Banting, que junto con Best fueron los que descubrieron de alguna manera la insulina en 1921-1922. Interesante, buen día para realmente dejarlo marcado en la diabetes. Pero te quiero preguntar algo porque es habitual que la gente tiene, y nuestra audiencia le pasa, sospecha que la diabetes es una enfermedad del azúcar. ¿Es así, Cris? ¿Es una enfermedad del azúcar propiamente dicha? Bueno, en realidad la definición de tener o no tener diabetes pasa por un análisis que es un número, que es lo que mide la glucemia, o sea, el azúcar en sangre. Entonces, un poco la identificación es, ¿tengo diabetes o no tengo diabetes? Es, ¿tengo azúcar alta en sangre o no la tengo? Bien, pero en realidad es una enfermedad mucho más compleja que eso. Digamos que el nivel de azúcar nos sirve para diagnóstico, obviamente también para control, pero hay otras cosas, es como la punta de un iceberg, ¿no? Vemos un pedacito nada más con el análisis, hay mucho más oculto como consecuencia de la enfermedad. Entonces, en realidad, el azúcar está alta, pero en realidad no es porque es un problema de azúcar, es porque hay algo que no deja utilizarla bien. ¿Sería algo así, Cristina? En realidad, lo que vemos es lo que se altera, lo que cambia los niveles de azúcar en sangre, pero el mecanismo por el cual ese nivel de azúcar varía y no se puede aprovechar, tiene varias explicaciones y hay que buscarlas. Entonces, no es solamente el tema del azúcar, es lo que vemos, lo más fácil y lo más rápido de detectar, ¿sí? Pues nos sirve para diagnóstico. A partir de ahí se inicia otra búsqueda. Podríamos decir que hay un grupo de gente, hay distintos tipos de diabetes. Hay un grupo de gente que no puede usar bien el azúcar y hay otro grupo de gente que le sube el azúcar porque no tiene la famosa insulina para incluirla dentro del cuerpo. Es decir, como que hay distintas variables de diabetes. Sí, la diabetes, la definición de diabetes es, sí, la palabra diabetes significa pasar a través, es como que el alimento pasa a través del cuerpo y no se puede utilizar. El alimento convertido en azúcar en nuestra sangre, que es nuestro combustible. Entonces, lo que se ve es el nivel de azúcar en sangre, pero en realidad las causas pueden ser muy distintas. Vos recién lo mencionaste. Hay varios tipos de diabetes, pero a grandes rasgos tenemos una diabetes que la persona no tiene insulina, que es la hormona que va a hacer que aprovechemos la comida y no se nos vaya del cuerpo, ¿Esa ¿sí? cómo se llama, Cris? La insulina. No, ¿cómo se llama esa diabetes? ¿Tipo cuál? Esa es ahora iba, es la diabetes tipo 1. Antes se la llamaba infanto juvenil porque era mucho más común que apareciera en chicos y adolescentes o gente joven. Y también la gente la conoce como la insulino dependiente porque depende de insulina porque no la fabrica. Es fácil, si no fabrico insulina no aprovecho la comida, me la tengo que inyectar. Por ahora, no sé, a futuro, por ahora no tenemos insulina vía oral. Hubo en algún momento insulina vía inhalatoria, pero digamos, hay que inyectarse insulina. ¿Bien? La otra diabetes es el otro extremo, no es que no tengan insulina, tienen mucha pero no actúa. Es como si yo tuviera una puerta cerrada donde la insulina es la llave. En el caso del diabético tipo 1 no tiene la llave,
Y en el caso del diabético tipo 2, tiene rota la cerradura. Y aprovechando que tenemos acá una gran nutricionista, Ayo, te quería preguntar, ¿cómo vos podés imaginarte cuando atraviesan la puerta de tu consultorio, cuáles son los pacientes que tienen un potencial futuro diabético? Sí, Luis, por supuesto. Bueno, antes que nada, bienvenidos a todos. Nosotros acá en el consultorio vemos muchísimo y cada vez más pacientes con problemas de obesidad. Esta obesidad ya es una pandemia y realmente uno detecta muchísimo en pacientes que por ahí comienzan con un sobrepeso, con sedentarismo, con hábitos alimentarios no muy saludables. Entonces uno ya empieza a despertar este interés por el laboratorio, por los antecedentes familiares que puede llegar a tener el paciente, que son todos factores que van sumando a un diagnóstico que puede ser alguna insulina elevada o alguna glucosa alterada en sangre. Es decir, que en ese tipo de diabetes que Cristina nos decía que tiene que ver, es decir, la diabetes tipo 2, no esta cosa que es nacer sin la posibilidad de fabricar insulina, sino es el adulto que va cambiando su cuerpo y lo va llevando a la diabetes. Hay mucho de relación entre el peso y la diabetes, Ayelén. Totalmente, totalmente. Y cada vez más, porque son dos enfermedades que comparten muchísimos factores que las disparan, que uno termina diagnosticándolo, por ejemplo, en pacientes con obesidad abdominal, que uno empieza a ver, bueno, me creció un poquitito la panza, o porque no estoy comiendo muy bien, o estoy trabajando y mi trabajo es muy sedentario, o no estoy haciendo una actividad física y esta obesidad abdominal se comparte muchísimo en los pacientes diabéticos tipo 2, como muy bien Cris está describiendo, que son pacientes que han aumentado muchísimo su índice de masa corporal. El índice de masa corporal es la relación entre el peso y la estatura al cuadrado. Es un cálculo matemático que las nutricionistas solemos calcular para poder evaluar si el paciente se encuentra en un peso saludable o en obesidad y lógicamente siempre comparando también con su laboratorio. El laboratorio y estas obesidades abdominales y sedentarismo y malos hábitos nutricionales nos llevan a diagnósticos de este tipo, con diabetes tipo 2. Eso es algo que les quería en un momento preguntar, porque ¿qué visión tienen las dos, particularmente vos, Cristina, que estás trabajando todo el tiempo con esa población? Nosotros los cardiólogos sabemos, ¿sí?, que tenemos la intuición y bastante información de que están aumentando los pacientes diabéticos en el mundo. ¿Vos tenés esa misma impresión en tu consultorio? ¿Vos notás que cada día son más los pacientes con esta enfermedad metabólica? Los que son los pacientes diabéticos, ¿están aumentando en el mundo? Sí, en realidad las proyecciones que había de llegar en el 2025, si no mal no recuerdo, a más de 500 millones de personas con diabetes, hoy ya estamos, en el 2014 ya estábamos en 422 millones. O sea, el crecimiento de la cantidad de pacientes con diabetes y sobre todo en cada vez más jóvenes, más asociada a obesidad y mucha en la infancia. O sea, nosotros antes no veíamos chicos con diabetes 2, yo hace unos cuantos años que me dedico a diabetes y realmente no veíamos chicos en primera infancia con problemas de diabetes 2. Y ahora sí, porque tenemos obesidad en la infancia. Eso es tal cual, ¿no? Es decir, que la diabetes tipo 2, esta que vamos adquiriendo, está, según la visión de las dos, y particularmente también vos de Ayo, que estás en el consultorio, tiene mucho que ver con esto de la grasa abdominal, el aumento de peso con distribución abdominal. Es decir, que peso y diabetes parecen venir de la mano. Y que vos decís, Cris, que cada día son más, y lo más interesante y más peligroso es que lo estamos viendo en poblaciones más chicas. ¿Vos tenés la misma apreciación, Ayelén? Sí, sí, por supuesto. Y más con esta pandemia
que ha arrasado con lo que es la alimentación y que ha potenciado en muchos aspectos la obesidad, el sedentarismo y los hábitos alimentarios. Se está trabajando muchísimo desde el lado de la educación alimentaria en poder ordenar la rutina de horarios, de comidas, de adecuar la alimentación de la población para poder evitar o salir de estos índices de masa corporal tan elevados que nos lleva a que toda la familia, desde niños, adultos, adolescentes, tengan obesidad. Verdaderamente creo que estamos asistiendo a una verdadera pandemia. Y de alguna manera me preocupa porque me gustaría, Cris, contanos, cuando vos tenés un paciente diabético, si estás viendo un paciente con múltiples enfermedades a futuro, ¿y qué tipo de enfermedades? Acá seguro voy a tener que hablar yo como cardiólogo, pero que en realidad me gustaría que vos me cuentes porque mi visión es limitada, aunque después lo voy a nombrar. ¿Tener diabetes es tener mucho riesgo de otras enfermedades, Cristina? Sí, tal cual. Fundamentalmente porque la diabetes es una enfermedad que lo que hace es aumentar el riesgo de lo que el común de la gente conoce como arteriosclerosis. Entonces, digamos que las arterias de una persona que tiene diabetes se van afectando, es decir, envejecen más rápido, ¿sí? Y eso hace que veamos a los pacientes, a veces le hacemos diagnóstico de diabetes a partir de un infarto. O sea, son ustedes los cardiólogos los que nos mandan al paciente por primera vez. Entonces, no creer que porque yo me siento bien, yo soy muy sanito, nunca tuve nada, y hace 20 años que no sé, mejor dicho, hace 20 años que tengo algo que no lo sé porque es un enemigo muy silencioso durante muchos años la diabetes. El paciente minimiza, o sea, no le da importancia a algunos síntomas y por ahí el debut pasa por un cuadro vascular, que puede ser un infarto, que puede ser un ACV, o sea, un accidente cerebrovascular, que puede ser un problema renal muchas veces. Y también, como va asociado generalmente a sedentarismo y obesidad, es más frecuente que el paciente sea un hipertenso, o sea, que tenga presión alta, que el paciente tenga además afectado el hígado, con grasa en el hígado, que tenga molestias en las piernas al caminar, que tenga molestias durante el reposo, porque se irritan los nervios. Es decir, estamos, digamos que si pudiera hacer una analogía con un auto, el tener diabetes hace que estemos fuera de punto. Claro. Entonces, Déjame que te diga algo. Entonces, para ir resumiendo, yo podría decir que hay dos formas grandes así de diabetes en lo que uno conocía, la de los niños con problemas, era lo que pensábamos, que era porque el páncreas producía insulina, pero también venía una que estaba con relación con el peso, con el sedentarismo, que es la de los adultos, que lo vemos cada vez en más chico, pero le agregamos un escalón malo más, que es una enfermedad que viene y conlleva mucho riesgo en el árbol arterial porque es una enfermedad inflamatoria que afecta a las arterias. Nace en el problema metabólico de no poder usar bien el azúcar y atrás de eso, por una serie de cosas internas, afectamos las arterias. Es decir, que cuando tenemos un diabético tenemos que esperar mucho más daño de donde haya una arteria y un órgano irrigado, sea el riñón, sea el corazón, sea el cerebro, sea las piernas, sean los ojos, sea lo que sea. Con lo cual tenemos un punto importante. Con lo cual, ya sabemos que tener un paciente diabético nunca es de bajo riesgo vascular. Un paciente diabético, por lo menos, por más sano que parezca, es de moderado riesgo vascular a alto o muy alto. Este es un concepto importantísimo desde la cardiología. Pero hay un concepto de la nutrición que me gustaría que me lo remarques vos, Ayo, porque para mí es importantísimo que la gente se lo lleve. ¿Podemos unir a la diabetes y a la obesidad en una sola palabra? Sí, sí, por supuesto. Últimamente se utiliza cada vez más este término de diabesidad, la cual une estas dos enfermedades y siempre uno asocia toda la sintomatología de la obesidad con la diabetes y une, por supuesto, también todas las causas, más que nada en esta diabetes tipo 2
donde se generan estas cuestiones que acabamos de nombrar recién, ¿sí? Esta obesidad abdominal, este sedentarismo, estos malos hábitos nutricionales. Entonces uno, siempre que se encuentra con un paciente con obesidad, lo primero que solicita es un laboratorio, y más que no te genera una sintomatología. Entonces, como dice Cris, a veces uno, al ser silenciosa esta enfermedad, con la obesidad eso ya nos está hablando muchísimo, y más la obesidad abdominal. Muchas veces medimos la circunferencia de cintura para también evaluar no solo el riesgo cardíaco que ese paciente tiene, sino también este índice de obesidad en el que se encuentra y la gravedad de la obesidad abdominal que tiene. Es decir, que nació como una nueva entidad, Sí. La diabesidad. Es decir, algo que Totalmente. une a la diabetes y a la obesidad en una sola persona. Es el famoso que el paciente que entra y dice cementerio de pollo con mucho orgullo, mostrándome su abdomen prominente, y estamos ante un paciente que es el estandarte de una nueva epidemia del siglo XXI, que es la diabetes, que es la que viene subiendo en todas las encuestas del mundo. Entonces, para cerrar, aprovechando primero agradecerles de la Federación Argentina de Cardiología esta posibilidad de transmitir este conocimiento que ustedes tienen a nuestra gente, a la gente que sigue nuestros canales. Por favor, hagamos un resumen, 5 tips fundamentales, 5, 6, 4, lo que ustedes consideren, que no nos tenemos que olvidar los que sospechamos que podemos ser diabetes o tenemos diabetes. Bueno, ¿quién empieza? La que quiera, empezamos, Ayo, 1, 2, Dale. Bueno, lo más importante, mi primer consejo es siempre acudir a un profesional de la salud. Es muy normal en esta época del año, donde uno quiere bajar esa pancita o quiere hacer alguna dieta para descenso de peso, que no acuda a nutricionistas matriculados. Así que por favor, el primer consejo es siempre hablar con su médico. Si ya han sido diagnosticados con diabetes, el sugerir a ver a qué nutricionista poder acudir para hacer un plan de alimentación lo más personalizado posible. Y como siempre, recomendamos los nutricionistas que su alimentación sea adecuada, sea suficiente, sea equilibrada para cada individuo, porque lo más importante es poder personalizar la alimentación y adecuarla a la vida de cada uno. Cris. Bueno, yo los 5 tips serían, el primer tip es tener o no tener. ¿Tengo o no tengo diabetes? Bueno, para eso está el chequeo diagnóstico. Después, tengo que saber cómo estamos hoy. Entonces ahí buscamos las complicaciones vasculares fundamentalmente, que de las que hablamos. Como nadie nace sabiendo, en el tercer tip, lo que recomendamos que el paciente se informe y se eduque. Para eso estamos los profesionales de la salud y, por supuesto, sobre todo los que buscan en internet, cuidado con los improvisados. Hay páginas serias que se pueden recorrer, donde uno puede aprender cosas que le son útiles. El cuarto tip sería, acordándome de algunas canciones de mi adolescencia, movete chiquita, movete, por favor, hagamos ejercicio. Y por último, en la alimentación, como uno de los héroes de historieta de mis hijos, yo tengo el poder de elegir comer mejor. Gracias. Bueno, y yo les tiro un aspecto que para mí me parece que es importante para complementar, por lo menos 150 a 300 minutos semanales de actividad física aeróbica. Cada 1 hora de estar sentado, por favor, levántense y muévanse. Contemplen la fuerza. Los gimnasios no son solamente para hacer cuerpos esculpidos, son para tratar la diabetes. La diabetes responde mucho y muy bien a la actividad física de fuerza, ¿sí? Utilicen su casa como una fuente de gimnasio, corten pasto los que puedan, caminen más los que puedan, hagan la utilización de sus piernas más que del coche, ¿sí? Y como dijeron antes, atento a cuando el peso y el sedentarismo se dan la mano, porque la diabetes viene agarradita de la obesidad para producir esa diabetes que está generando estragos en el mundo, y nosotros con estos pequeños tips los podemos cambiar. Cristina, Ayelén, muchísimas gracias por este tiempo, por ese conocimiento, por esa bondad de transmitírnoslo. Desde la Federación Argentina de Cardiología le damos las gracias
y la comunidad de la Federación Argentina de Cardiología que las escucha, seguramente también, y vamos a llevar adelante esos consejos que nos han dado. Muchísimas gracias. Gracias.